En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, murió. Jesús murió crucificado. Estamos en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 7 números a desarrollar el tema que tiene como título La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. El día de hoy vamos a profundizar en el número 604 y 605, donde veremos cómo Dios tiene una iniciativa universal de salvación. Número 604 del Catecismo dice: al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y el número 605 del Catecismo continúa diciendo: Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Dos números que nos presenta el Catecismo esta mañana, preciosos, ¿no? Donde se remarca en estos números la iniciativa del amor de Dios. El amor de Dios, el don de la redención, es antes descendiente que ascendente. Vamos a explicar estas dos palabritas que son muy interesantes en esta catequesis, ¿no? En toda la Sagrada Escritura se está remarcando la prioridad absoluta, que la salvación viene del cielo a la tierra, es decir, descendiente. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios a la humanidad. La reflexión que hace San Juan es muy clara, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Esta es una reflexión primordial a la hora de poder comprender el sacrificio de Cristo. Y el Catecismo remarca que al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios Padre manifiesta su designio de amor benevolente que procede. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos, para nosotros. En Cristo es el amor mismo el que inspira su sufrimiento y su muerte en aras a la salvación de los hombres.
Este sacrificio de Cristo no es comparable a la historia de las religiones o a otras concepciones religiosas en las que la primera dimensión no es la dimensión descendente, sino que es la ascendente. Es decir, el resto de las religiones, que no son cristianas, la dimensión principal es la ascendente. El hombre que tiene que ganarse el favor divino, haciendo que Dios sea propicio para los hombres. Esto es muy interesante, ¿no? En las religiones primitivas se hacen una serie de ritos para que los dioses nos sean propicios. En la visión cristiana, no. La visión cristiana no es que nosotros hacemos ritos para que los dioses nos sean propicios. No es el hombre el que intenta ganarse el favor de Dios. En la religión cristiana, es Dios el que busca al hombre antes de que el hombre busque a Dios. Y es una tremenda diferencia entre una y otra. Ha sido una iniciativa de Dios salir a la búsqueda de la oveja perdida. Antes de que el hijo pródigo empezara a pensar que debía volver a la casa de su padre, el padre ya le estaba atrayendo con su gracia para que el hijo volviera. Por eso Jesús lanza esta expresión tan preciosa: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Aquí se está contraponiendo dos cosas. Una de ellas la vamos a llamar una religión natural y la otra la vamos a llamar una religión revelada. Por religión natural, queridos amigos, entendemos todo intento del hombre para ascender a lo divino. Esa es la religión natural, partiendo de sus propias fuerzas, de sus propias iniciativas, en base a unos ritos, a unos sacrificios a Dios. Pero es el hombre, ¿no?, intentando subir, ascender a lo divino. Por religión revelada, entendemos que parte de la iniciativa de Dios que se descubre al hombre. Por eso hablábamos de descendente, ascendente, ¿no? Religión natural, religión revelada. Por ejemplo, queridos amigos, supongamos que un periodista intenta conocer la vida de una persona famosa e intenta desde la distancia saber cómo es ese personaje famoso. Quiere saber cómo vive sus días, cuáles son sus gustos, cuál es su comida, cuáles lugares frecuenta. Pregunta a diferentes personas por él o por ella. Algunos les dan referencias e intenta sacar información en los archivos, en los periódicos, reuniendo datos sobre esta persona. Esto vendría a ser lo que conocemos como religiosidad natural. El hombre, con su capacidad, intenta conocer a Dios y usa muchos medios para conocer cosas, para conocer datos, para intentar llegar al grado más alto de conocimiento de eso que le atrae. En este caso, de esa persona famosa a la cual quiere conocer. Pero resulta que un día el periodista se lleva la gran sorpresa de que al volver a su casa suena el teléfono. Él contesta el teléfono y resulta que le estaba llamando ese personaje famoso
que él estaba buscando, que él estaba investigando. Ese personaje te está llamando. Y en la conversación, el personaje famoso le invita al periodista a ir a su casa, a compartir con él una cena y a abrirse a las preguntas para conocer y hablar de su intimidad. Y entonces le explica sus proyectos y le explica su vida, le explica su manera de actuar, le explica sus gustos. Entonces, este conocimiento del periodista sobre el personaje famoso es totalmente distinto al conocimiento que tenía antes, preguntando a uno y a otro y investigando por un lado y por el otro. Ahora le conoce directamente. Ahora ha escuchado de su propia boca aquello que le ha querido decir. Ahora ha sido testigo primario de aquello que le ha revelado este personaje famoso. Ya no me lo cuentan, ya yo lo he vivido. Esto vendría a ser lo que conocemos como religiosidad revelada. Dios toma la iniciativa de comunicarse al hombre. Es muy hermoso esto, queridos amigos, para nosotros, para poder entender el sacrificio de Cristo. La única manera de poderlo entender bien es viéndolo desde este segundo punto de vista, desde la religiosidad revelada, desde que Dios tiene la iniciativa de darnos el don de su amor en el sacrificio de Cristo. Primera de Juan 4:10. El amor no está en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. O Gálatas 4:5. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Fijémonos cómo en todos estos textos lo que se remarca es la iniciativa divina. Dios que se nos revela. Ya no somos nosotros periodistas que estamos buscando datos. Ahora ha sido directamente de primera mano que hemos recibido el mensaje, que hemos recibido el conocimiento. Hemos sido salvados, queridos amigos, por pura gratuidad. En la cruz de Cristo podemos nosotros contemplar el mayor ejemplo de gratuidad que existe. Para poder nosotros entender mejor esta iniciativa divina, tenemos que purificar algunos conceptos que hemos ido elaborando de una forma errónea en la Sagrada Escritura y que hacen sombra y que le quitan la centralidad a esta iniciativa divina. El primer concepto, queridos amigos, que tenemos que purificar es el concepto de mérito. Mérito. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Este concepto de mérito nos puede hacer daño si lo entendemos de una forma equivocada. A la hora de analizar nosotros esta preciosa iniciativa de Dios. Tradicionalmente se ha entendido por mérito el derecho a la recompensa, ¿no? El derecho a la recompensa. Yo me lo merezco. Lo malo de esto
es que uno intente aplicar este concepto humano a la relación con Dios. Porque estrictamente hablando, queridos amigos, un hombre delante de Dios no tiene derecho a nada. Dios es la infinitud, Dios es el ser perfecto. Nosotros somos criatura de Dios. ¿Qué derecho tiene la criatura frente al Creador? No tiene ningún derecho. Tal vez tiene muchos deberes, pero derechos no tiene ninguno. Humanamente, un trabajador que hace horas extras tiene derecho a una retribución extra. Pero ante Dios tiene el mismo mérito el que trabajó toda la jornada, el que fue contratado al mediodía o el que trabajó únicamente la última hora. El mérito sí que se le puede aplicar a Jesucristo en su sacrificio redentor. Él no solo es una persona humana, es también una persona divina, de tal manera que sus obras tienen un valor infinito que no tienen las nuestras. La entrega de Jesucristo en la obediencia al Padre, el sí ante la cruz por todos nosotros, tiene un valor infinito. Nosotros sí tenemos mérito, pero es en la medida en que participamos del mérito de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos da la gracia, nos da el regalo de poder merecer, porque ese mérito también es un regalo de Dios. Por ejemplo, un enfermito que está postrado en una cama. Como habrá muchos enfermos en estos momentos que nos están oyendo, ¿no? Y se preguntan, esta mala noche que he pasado, esta situación de dolor, esta fiebre, esta enfermedad que estoy padeciendo, ¿tiene algún mérito delante de Dios todo esto? Y la respuesta es clarísima. Por sí solo, por nosotros mismos, eso no tiene ningún mérito. Por nosotros mismos, esa enfermedad, ese cáncer, ese coronavirus, esa fiebre, esas dolencias por sí solas no tienen ningún mérito. Pero unidas al dolor de Cristo en la cruz, nuestro dolor, enfermedad, sufrimiento, participa del mérito infinito de la pasión de Cristo. El poder merecer es un regalo de Dios. Si nuestros esfuerzos y nuestros sufrimientos no están unidos a la redención de Cristo, son totalmente baldíos. Pero si están unidos a la pasión de Cristo, mi enfermedad es redentora. El amor de Dios hacia nosotros precede a todo mérito nuestro. Esto que precede a nuestros méritos es Jesucristo en la cruz. Por eso el enfermo se clava con Jesús en la cruz y su enfermedad toma todo un sentido en la vida. Por eso es que es muy importante, queridos amigos, entender correctamente el sentido de la palabra mérito, para que no deformemos este mensaje de salvación gratuito por parte de Dios. Un segundo concepto que hay que purificar es el concepto de justicia. En el marco de las relaciones entre Dios y el pueblo, el concepto de justicia adquirió una significación religiosa. En virtud de la alianza a Israel, se le pide un comportamiento conforme a la ley de Yahvé.
Y por su parte, Yahvé se compromete a intervenir a favor de su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En este sentido, el pueblo practica la justicia cuando cumple sus deberes para con Dios, y Dios es justo, guardando las promesas de salvación en favor de su pueblo. Este es un primer concepto de justicia que vemos en las Sagradas Escrituras. Poco a poco, la Sagrada Escritura se va avanzando en el concepto de justicia, puesto que Dios es un Dios comprometido en favor de su pueblo. Y vemos como en la parte final del libro del profeta Isaías, después del capítulo 40, se va adquiriendo un concepto mucho más purificado de justicia. Este libro nos habla de justicia y gracia, dos conceptos intercambiables, casi sinónimos. Había un plan primero que era un contrato. La justicia consistía en que el pueblo cumplía los mandamientos de Yahvé y Yahvé se compromete a estar siempre con su pueblo. Y eso fue un contrato. Pero ocurre que el hombre no cumple la parte de su contrato. Y Dios no rompe el contrato. Qué cosa más hermosa esta. Dios no rompe el contrato aunque el hombre haya faltado al cumplimiento de ese contrato. Más bien Dios le dice, yo te amo por justicia. En vez de romper el contrato, dice, yo te amo por justicia, es decir, por gracia, por santidad. Salmo 89, 15. Justicia y derecho, la base de tu trono. Amor y verdad ante tu rostro marchan. Se equiparan ambas cosas. O Romanos 3:25, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios no rompe el contrato. Si entendemos el concepto de justicia como justicia humana, se podría decir que Dios Padre castiga a su Hijo. Pero eso es una concepción totalmente equivocada. Se refiere para mostrar su justicia, para mostrar su gracia, su santidad. De forma general, en San Pablo, la justicia de Dios corresponde a los bienes de la salvación. Dios es justo, Dios es santo. En la forma de hablar corriente se contrapone la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo, sí, pero también es misericordioso. La justicia se identifica con santidad y misericordia. Romanos 3:21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, estamos identificando justicia de Dios por la fe en Jesucristo, por santificación, justificación, santificación del hombre. Dios nos hace justos, Dios nos hace santos. Cristo es la justicia de Dios para nosotros. Ser justo para Dios es actuar en conformidad con su amor. Ahí está una perfecta oportunidad para un examen de conciencia. ¿Qué tan justo soy? Ser justo para Dios es actuar
en conformidad con su amor. Yo, en todos los momentos de mi vida, actúo en conformidad con el amor de Dios. Oseas 2:21. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Nadie puede desposarse con Dios en justicia, en el sentido humano de justicia. Esta justicia se identifica con la promesa esponsal de Yahvé con su pueblo. Yo te desposaré conmigo para siempre. Qué cosa más hermosa Dios como nos habla, ¿no? Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Por lo tanto, este concepto bíblico de justicia, queridos amigos, no le pone límite al amor de Dios. En la primera epístola de San Juan, llega él al extremo de afirmar el amor del Padre en la obra redentora, al reconocer en esta la revelación especial de lo que es Dios. Dios es amor. Ahí está la definición. Dios es amor. En esto se manifestó el amor en que Dios nos tiene, en que Dios envió a su Hijo único. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. Este es el amor que Dios nos tiene. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envía a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que muchas veces los católicos hemos tenido un poco de pobreza en entender la fe. Al reducir el amor redentor únicamente a Jesús. Y nos hemos olvidado de este amor que es trinitario. La piedad popular muchas veces se ha centrado en los Cristos sufrientes, ¿no? En los Cristos llenos de llagas, que son una forma gráfica de demostrar el amor de Dios hacia nosotros. Pero hemos olvidado otro aspecto muy importante, y es el del amor del Padre que ha entregado al Hijo. Esto ha quedado un poco más olvidado, un poco más lejos de la piedad popular. El sacrificio expiatorio del Hijo constituye el don supremo del Padre a la humanidad. Por eso, queridos amigos, para centrar esta realidad, San Juan precisa que el amor es de Dios. Por eso el amor redentor no ha consistido en nuestro amor entregado a Dios, ha venido del Padre que nos ha amado. Que la iniciativa es del Padre, que el que lo inventó fue el Padre. Era necesario que el sacrificio redentor viniera de lo alto y que el amor ofrecido como propiciación se recibiera primeramente del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Y es muy importante, queridos amigos, nosotros católicos, que tengamos la capacidad de remarcar cómo el Padre, cómo ese amor del Padre nos precede en su gratuidad. Esto es importantísimo tenerlo ya presente en nuestras vidas. La doctrina de San Pablo en sus cartas también remarca, aunque con otros términos,
pero remarca este mismo misterio. Pablo, que habla de las manifestaciones de la cólera divina cuando considera el pecado de la humanidad, no presenta jamás al Hijo de Dios como fustigado por esa cólera. Por el contrario, ¿no? Ve en él el amor que se manifiesta a través del sacrificio. Gálatas 2:20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La concepción que tiene San Pablo de la pasión de Cristo es esta. La magnitud del amor no se mide tan solo por el sacrificio, sino por la persona del Hijo de Dios. En él recibimos el don de Dios. Efesios 5:2. Y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. O Romanos 8:32. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Es muy curioso, ¿no? Que la misma entrega tiene el Padre del Hijo que la entrega del Hijo por su propia vida. La misma entrega. Podría haber una concepción errónea, ¿no? Que sería decir, el Padre entregó a su Hijo. Oh, la misma entrega tiene el Padre del Hijo que la entrega del Hijo por su propia vida. Fijémonos, queridos amigos, cuando se evoca el pasaje de Abraham en el sacrificio de Isaac, cuando Abraham entrega a su hijo en sacrificio, el hijo no participa de la misma voluntad de su padre. Por eso Isaac le pregunta, Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio? Isaac no participa de eso, no tiene ni idea, no sabe. Por tanto, esta imagen de Abraham y de Isaac solo sirve para ver el modelo del amor del Padre que entrega a su Hijo, pero no sirve para ver la imagen del Hijo, para ver la imagen de Cristo que se entrega voluntariamente. Aquí experimentamos dos entregas, el Padre que entrega a su Hijo y el Hijo que se entrega libremente a la voluntad del Padre. Isaac no se dio cuenta. Todo fue Abraham, el Padre. Él era el que sabía, él era el que había tenido este mandato divino, pero no participó el Hijo. En Cristo sí. Las voluntades del Padre Dios y la de Cristo Hijo laten al unísono en esa voluntad de redención del hombre. El Padre sabía y Cristo sabía. El Padre entregó a su Hijo y Cristo aceptó esa voluntad del Padre y se entrega libremente. Ambos corazones completamente al unísono. San Pablo también habla de la cruz como una prueba del amor de Dios. Dios nos ha amado antes de que lo mereciéramos. Antes de la muerte de Cristo, nosotros no teníamos ningún merecimiento. Romanos 5:8. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ahí está la prueba del amor. Por tanto, queridos amigos, nos quedamos con la catequesis de esta mañana, ¿no?
con esta preciosa enseñanza que nos da Jesús sobre el amor. Amar a alguien de quien no se puede obtener nada bueno de él, esa es una prueba de amor gratuito preciosa para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo él? Él nos elevó a la vida divina sabiendo que de nosotros no podía obtener realmente nada. Pero esa es la prueba más grande del amor. Unimos nuestro corazón a este Jesús que se entrega libremente y unimos nuestro corazón a este Padre que entrega a su Hijo. Ambos se están entregando. Nosotros aceptamos esa entrega y nos volvemos personas agradecidas con el Padre y con el Hijo por esta entrega generosa hecha por amor a cada uno de nosotros.